tomar un minutito antes para manifestar mi alegría de poder estar con ustedes y agradecerles porque sé que supieron de mi salud y oraron y estuvieron pendientes, atentos, eh, llevando la carga de este cuerpo que se va deteriorando con el tiempo, de, de este hermano por acá, en un rincón de Sudamérica. eh, y el Señor escuchó la oración de su iglesia, de su pueblo, y tuvo misericordia de mí. Me levantó de una situación bien complicada a nivel neurológico, bien delicado, un diagnóstico bien, bueno, bien feo y doloroso, y en fin. No voy a abundar tanto en eso, sino quisiera más bien abundar en las misericordias del Señor, que son nuevas, que son novedosas. Esa es la idea, que es novedosa, que cada día es algo distinto, ¿no? La misericordia de Dios no tiene un rejuvenecimiento a diario, y me permitió vivenciar un bello milagro en mi cuerpo, en mi salud. Eh, Estuve 21 días hospitalizado ustedes saben, por un ACV, y con un pronóstico bien complejo de quedar con secuelas al hablar, secuelas motrices. El primer resultado de escáner y exámenes eran bien, bien malos, según nos daban los médicos, pero el Señor fue revirtiendo día a día. Su misericordia fue nueva y fue revirtiendo el cuadro lentamente, revirtiéndolo, cambiando el resultado de exámenes. Mi estado general era excelente, no se condecía con lo que los médicos veían en los escáneres y en los diferentes exámenes que me hicieron, angiografías, y me revisaron las arterias del cerebro muchas veces, con exámenes muy dolorosos. A través de la ingle me ponían, me metían una, un- bueno, unos aparatos hasta que llegaban al cerebro, y ahí tiraban contraste y me iban sacando radiografía y no encontraban nada. Bueno, fue bien precioso, bien doloroso, bien complejo, pero bien precioso cómo Dios fue operando a través de la oración de la iglesia. Muchos hermanos de distintos lugares me hacían llegar sus saludos, sus oraciones, sus manitos así por WhatsApp, orando. Qué lindo, qué maravilloso ver la iglesia en acción, y el Señor tuvo misericordia por su buena voluntad y revirtió todo, y dejó una vez más dejó a la ciencia, a los médicos, a los profesionales un poco confundidos de qué fue lo que ocurrió, de cómo fue la recuperación, y no quedó otra cosa que darme de alta y decirme: no sabemos qué ocurrió, pero usted está excelentemente bien, váyase a su casa, cuídese. No debiera ocurrir nunca más algo de esta naturaleza. No tenemos elementos como para poder decirle que le va a ocurrir algo nuevamente, porque no encontramos nada, lo revisamos de pie a cabeza. Hermano, disculpe que me abunde un poquito en esto, es para contarles, y es para infundir fe, y es para infundir aliento a la hermandad, y acciones de gracias por sobre todas las cosas a Dios. Revisaron tumores de pie a cabeza, revisaron líquido raquídeo, revisaron corazón, revisaron las arterias todas del cuerpo, del cerebro. No encontraron nada, 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 nada que dé elementos como para que haya ocurrido algo así. Así es que un médico muy arrogante, al final un hombre mayor, mucho mayor que yo, especialista, experto, el que mandaba todo el equipo médico allí, se entrevistó conmigo, estuvo conmigo más de 1 hora y media, cuando los médicos a uno le dan 10 minutos, ni eso, le dan 5 minutos. Estuvo 1 hora y media explicando y tratando de decir algo. Bueno, les comento esto para dar gracias al Señor, para honrar al Señor, para bendecirlo, y, y, y poner fe en el corazón de la iglesia, que que el Señor
es dueño de la vida y Él determina los tiempos de los hombres y todas las cosas están en sus manos. Tenemos un Dios vivo. Así que como bien estoy renovado, feliz, contento de haber pasado una prueba dolorosa y oscura, pero la luz nunca se apagó, estuvo la fe en pie y sostenido fundamentalmente, y esto aquí quiero poner la atención, sostenido por el amor y la oración de la iglesia. El amor y la oración de la iglesia en todo lugar, la iglesia que trasciende fronteras, trasciende barreras socioeconómicas, barreras ideológicas, barreras de todo tipo, las trasciende y nos une en un solo propósito, que son los intereses del Señor. Así que mis hermanos, estoy contento, así que les abrazo a todos, a cada uno en especial. Veo nombres, yo conozco a varios y bueno, contento, hermanos, muy contento. Hermanos, quisiera compartir con ustedes un libro muy pequeñito que tiene solamente 4 capítulos y es para sacar algunas lecciones prácticas eh, para nosotros en este día, lecciones que pueden enseñarnos a amar más al Señor y serle fiel. Es el libro de Jonás. Así que si tienen las Biblias, sus tablets o lo que tengan ahí a mano, pueden revisar el libro de Jonás. Es un libro, como bien dije, pequeño. Pienso que por alguna razón poco lo leemos, o por varias razones más bien, y creo que una de ellas es porque tiene matices como de cuento infantil. De hecho, es una de las lecciones más usadas cuando le enseñamos a los niños la obediencia. Tenemos cantos de Jonás. Yo mismo, cuando fui pequeño, fui a reuniones. Acá en Chile, habitualmente las iglesias tradicionales, yo participaba en una iglesia tradicional, pentecostal, pequeñito. Mis abuelos eran pastores y entonces íbamos a las reuniones los domingos y nos separaban por edad, los más pequeñitos, los más grandes, en fin, todos los domingos aprendíamos lecciones, cantábamos cantos de niño, y entre esos cantábamos el canto de Jonás, que es el canto ese de Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso al mar profundo la gente lo tiró. Vino un pez muy grande y pronto se lo tragó. ¿Por qué? Porque no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿Por qué no le hizo caso a la palabra de Dios? Este cantito es muy pequeñito para enseñarles obediencia a los niños, para instruirlos en lo que nosotros esperamos que sea un comportamiento de nuestros hijos, ¿cierto? Lo tomamos del ejemplo de Jonás. Y probablemente a causa de ello tenemos como la idea, tenemos en nuestra conciencia un poco la idea, esta, esto casi como que esto fuese un cuento, una lección rudimentaria para, para los niños. Pero cuando hacemos una lectura un poquito más detallada, más detenida y más profunda, nos damos cuenta que es un libro lleno de lecciones muy importantes, trascendentes para la vida del creyente y para la actualidad. Voy a intentar tomar algunas de ellas para conversar con ustedes, traspasarlas y poner en el corazón de ustedes, y el Señor entonces testifique y confirme lo que sea su voluntad en el corazón de cada uno de mis hermanos. Jonás, estamos hablando por ahí después de Salomón, vienen los hijos de Salomón, Jeroboam, por ahí en ese tiempo. eh, es el profeta, es un profeta, me parece, habría que certificarlo, me parece que es el único profeta que es enviado a predicar a la gente que no es pueblo. O sea, varios fueron, pero dentro del contexto de Babilonia, dentro del contexto siempre de Israel. Me parece que Jonás es el único que es enviado
independiente de Judá, del reino del norte y del sur, ¿cierto? Independiente de Israel, es como es enviado a una ciudad pagana, a, a dar un mensaje de parte de Dios. El imperio es el imperio asirio, ¿cierto? Uno de los imperios más sangrientos, más terroríficos que ha pisado la tierra. Si uno se adentra un poco a estudiar cómo era el comportamiento de este imperio, se daría cuenta de las atrocidades y de las torturas que empleaban este imperio, de las crueldades que hacían. Era una cosa horrorosa que ni siquiera da como para mencionarlas. O sea, era un imperio extremadamente cruel, y que asolaba entonces en toda esa zona, como eran los imperios que iban y venían como mareas, ¿cierto? Iban, venían, y como Israel, Judá y toda esa zona era un pasadizo, pasaban los imperios destruyendo, tomando, cautivando, violando, tomando a los jóvenes, tomando a las jovencitas, cautivando como prisioneros. Siempre estaba Israel al acecho de estas grandes potencias. Y Jonás es enviado a predicar a Nínive. Nínive, según testifica el mismo libro, estoy contextualizando un poquito, hermanos, según testifica el mismo libro, Nínive era una ciudad, era como una metrópolis actual, de ese tiempo, por supuesto, grande, grandiosa en cuanto a infraestructura, civilización, a movimientos, a avances militares, etcétera. Era una ciudad que costaba recorrerla por espacio de 3 días. El mismo libro testifica de ella. Era inmensamente grande, lleno de gente. Así es que era como, voy a decirlo de esta manera, ¿cierto? Guardando las proporciones, simplemente como para entender, es como que lo envíen a uno a predicar a estas ciudades grandes, no sé, Nueva York, París, estas ciudades connotadas, Hong Kong, qué sé yo. Estas ciudades de edificios grandes, así, que son poderosas económicamente. Era una ciudad muy potente, muy asentada en su magnitud. Y era el archienemigo de Israel. O sea, eran los enemigos. Entonces Jonás, siendo un profeta de Dios, y aquí yo quiero tomar la primera gran lección. Jonás, siendo un profeta de Dios, un hombre que hablaba con Dios, un hombre que representaba la palabra de Dios a Israel, al pueblo de Dios, un hombre que estaba siempre atento a sus oídos para hablar en nombre de Dios y estando en comunión con Dios y teniendo un celo en su corazón permanentemente encendido, escucha a Dios y dice el capítulo 1, versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, porque ha subido su maldad delante de mí. Y entonces el versículo 3 está la respuesta de Jonás. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, ¿cierto? Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, lejos de la presencia del Señor. Un profeta que huye de la presencia del Señor. Es paradójico. O sea, cualquier siervo de Dios, cualquier profeta, cualquier persona que está cerca, Dios sabe que es imposible huir de la presencia de Dios. Los mismos, los mismos salvos lo revelan. ¿Hacia dónde huiré de tu presencia? Si tomare las alas del alba y huyera hasta el extremo del mar, allí me alcanzará tu mano. O sea, donde fuere, allí estarás tú. O sea,
pero aún así, en su torpeza, en su obstinación, en su rabia, en su enojo, porque eso es lo que el libro comienza a mostrarnos, en su enojo, en su ira, huye del Señor. ¿Y por qué? Y el contexto lo da, el contexto histórico da la respuesta de Jonás. Ahora, noten el capítulo 4, capítulo 4, versículo 2. Está el segundo relato, el capítulo 1, el capítulo 2 es un primer relato, y el segundo relato, el capítulo 3 y el capítulo 4. Son dos situaciones exactamente iguales. Dios habla, responde el profeta y va a hacer la obra de Dios. Son dos narraciones. En la segunda, en el capítulo 4, Jonás explica por qué huye. Dice, pero Jonás se apresadumbró en extremo y se enojó en el segundo relato. Se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuraría a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Él da la explicación de su enojo, da la explicación de su rabia, de su ira y de su huida de Dios. ¿Cuál es la explicación? La explicación es el sentido patriótico del profeta. El profeta tenía un gran acercamiento patriótico a su tierra, un gran amor, una gran pasión por su pueblo, por su cultura, por su historia, por su tierra, por sus costumbres, por su religión, por la fe, un gran compromiso patriótico. El sentido patriótico es tremendo, ¿eh? A propósito, es tremendo. O sea, basta que uno vaya a otro país, y escuche la canción nacional de su tierra, de su país. Es increíble cómo le salta el corazón a uno. Y hasta le pueden caer lágrimas. Porque desde pequeño nos educa en este sentido patriótico en nuestra tierra. Y es natural del hombre que tenga una identidad con su pueblo, con su tierra, con sus costumbres, con los suyos, es natural y es legítimo. Y Jonás tenía esto muy fuerte en su corazón, tremendamente fuerte, y esta es una de las primeras grandes lecciones. El sentido patriótico versus la palabra o el mandato de Dios. Pudiésemos decirlo de varias maneras, pudiésemos decirlo de varias maneras, o explicarlo de varias maneras, pero quiero que quede esto en el corazón. Aquí hay un conflicto. El conflicto del amor por lo que ocurre en mi tierra, en mi país, en mi lugar, en el que yo fui criado, amado. Yo amo mis comidas, amo mi pueblo, amo la cultura, la idiosincrasia, esta cosa tan fuerte de nuestro corazón, versus lo que Dios ama, lo que Dios quiere, versus el mandato de Dios, versus la voluntad de Dios, versus la providencia de Dios, versus el propósito eterno de Dios. Y allí hay no sé si el término se usa ya también, hay un gallito, cuando esos gallitos de pelea, cuando uno, o sea, esos gallitos cuando uno toma una pulsada, también le llaman en otros países, cuando uno toma así como, y hace fuerzas con otro, y empieza como a ver quién gana. Hay una pulsada allí. ¿Quién gana? ¿Los intereses de Dios o el sentido patriótico que yo tengo por mi pueblo? Y aquí hay un conflicto, ¿eh? Este libro, hermanas, hermanos, es un libro de conflictos, de varios conflictos se presentan acá, varios. Es un tema importante a desglosar, a conocer, a conocer. Y uno de ellos es este. Las cosas que pasan, las cosas que nos pasan a nuestro alrededor con mi tierra, con nosotros, versus lo que Dios quiere que ocurra. Bueno, ¿qué? Vamos a decirlo de esta manera.
¿Por qué vibra más mi corazón? ¿Vibra por los intereses de Dios o por los intereses que yo tengo en mi pueblo, en mi barrio, en mi casa, en mi país? ¿O por lo que yo quiero? ¿O por el proyecto que yo, o el proyecto de vida que yo tengo con mi país, con mi historia? ¿O por lo que yo deseo? ¿Qué es lo que queremos? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta que debemos hacernos sobre todo ahora que estamos viviendo situaciones conflictivas, distintos estallidos y situaciones muy complejas a nivel político, conflictos sociales graves. Se está desmembrando de alguna manera el tejido social, conflictos morales a nivel valórico y más sencillo añadirle un conflicto y una crisis sanitaria con el momento que estamos viviendo. Entonces, es un tema al cual Jonás fue puesto por Dios allí y en el cual Dios también nos pone a todos nosotros, nos pone allí en la balanza. ¿Qué es lo que queremos nosotros? ¿Queremos que prevalezca el proyecto que yo tengo para mi tierra o queremos que prevalezca el proyecto que Dios tiene para mi tierra? Digo mi tierra, mi país, mi idiosincrasia, mi pueblo, mi ciudad, mi barrio, mi cultura. ¿Qué queremos? ¿Qué es lo que, ¿Cuáles son los intereses a los cuales hemos sido llamados a defender? ¿Cuáles son los intereses que nos van a albergar en nuestro corazón, que van a tomar, que van a teñir mi corazón? Son los colores de la gracia de Dios, del Evangelio de Dios, del plan de Dios, del propósito eterno de Dios, o son los colores del lado de allá o del lado de acá. Esa es una primera pregunta, gran pregunta, que cada uno tiene que responder personalmente delante de Dios en su fuero interior. ¿Cuáles son las cosas que vibran más dentro de mí? ¿Qué es lo que me conmueve, me estremece? ¿Qué es lo que me da rabia y me enojo? ¿Qué es lo que me moviliza? ¿Qué es lo que me llama a poner los dedos y empezar a escribir cosas en redes sociales? ¿Qué es, ¿Qué es lo que me conmueve a mí para ticlear y empezar a poner imágenes? ¿Y qué es? ¿Qué te mueve a ti? ¿Te mueven los intereses de Dios o te mueven los intereses de de un apellido cristianos por tal, cristianos tanto? ¿Qué nos mueve? De verdad, yo quiero que hagamos esa reflexión, dado que estamos viviendo un contexto complejísimo, complejísimo, no solo en Sudamérica, a nivel mundial. Pareciera que el amor, estamos en un cambio de etapa. Pareciera que la modernidad ya no da abasto a las demandas sociales, a las demandas humanas. Y estamos rápidamente cambiando de un ropaje para tomar otro ropaje. Está todo cambiando de una manera estrepitosa y extraña. ¿Qué nos mueve, hermanos? Yo no estoy declarando aquí qué es lo justo, qué es lo injusto, qué es lo bueno, qué es lo correcto. No quiero hacer juicios de valor respecto ni de los de acá ni los de allá. Estoy diciendo respecto de Dios, respecto a los intereses del Señor. En otras palabras, ¿quién defiende los intereses del Señor? Pero los intereses del Señor a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. El pueblo de Dios, cristiano, los creyentes, vivió y creció en uno de los imperios también más sangrientos de la historia. Y no vemos a los cristianos, no vemos en la historia, en los libros, a los cristianos batallando con las mismas armas humanas de violencia, de maldad,
de ira, de contienda, como los demás. El Imperio Romano no cayó por la fuerza humana del cristianismo. El Imperio Romano cayó por la fuerza del amor, por la fuerza de Jesucristo, por la fuerza de la oración de la iglesia, por la fuerza de una vida piadosa, por la fuerza de la fe, por la fuerza de la bondad, por la fuerza del servicio. El imperio no pudo contra las cosas, contra los valores eternos del pueblo de Dios. Pero cuando el pueblo cristiano se pone de igual a igual, en la misma violencia, en la misma rabia, en el mismo desagrado, en la misma, en la misma sintonía con los demás, tiene todas las de perder. Por eso Pablo dice, porque nuestras almas no son carnales. Nuestra milicia no es carnal, no es humana. Nuestra milicia, nuestras almas son espirituales y son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y nos está haciendo un llamado a abrir los ojos del gran poder que tiene la iglesia para enfrentar los conflictos políticos, sociales, en el cual le toca vivir. La iglesia tiene un arma poderosa que es la oración. La iglesia tiene un arma poderosa que es la contención espiritual, porque las primeras peleas no se dan a nivel de cuerpo a cuerpo. Las primeras peleas se dan en forma espiritual. Y es la iglesia la que está en esos ámbitos espirituales, dando la pelea, legislando, que está allí operando, que está deteniendo, que está resistiendo, que está gobernando, que está enviando palabra, que está obstruyendo. Es la iglesia, a través de las armas espirituales, la que está allí en la pelea, en el primer frente allí. La iglesia no está en las redes sociales, tiñendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no se corrompe con el mundo. La iglesia es santa. La iglesia es inmaculada. La iglesia es perfecta. La iglesia no está peleando la pelea para ganar. La iglesia ya venció en Jesucristo. La iglesia declara la victoria que hay en Jesucristo. Los creyentes declaramos el gobierno absoluto, pleno, completo, que está en la persona del Señor, alcanzado por el Señor Jesús. Y desde esa perspectiva nos ponemos allí en la primera línea a declarar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, como dice Pablo, y declaramos la verdad, y detenemos a Satanás, y detenemos a nuestros hermanos que se levantan unos con otros, y detenemos la delincuencia, y detenemos el ultraje, y detenemos en el nombre del Señor, porque somos el pueblo que representa a Dios en la tierra, con armas espirituales de verdad, no como un cuento, como aquel cuento, comillas, que le contamos a los niños, como si fuese una historia, así, una historia como esos cuentos infantiles de la Caperucita Roja o del lobo de aquí, de allá, y metemos a Jonás. Jonás no es un cuento, fue la historia vívida de un profeta, de un hombre que amó a su tierra, que la amó y que se crió en ella por muchos años, con celo, y que quería lo suyo, y a su patria, a su familia, y sus costumbres, pero que fue enviado a defender los intereses de Dios, y fue enviado a hablar palabra de Dios a sus enemigos, y él sabía que Dios era misericordioso, iba a perdonar si se arrepentían, y por eso no quiso ir, y huyó. Aquí hay muchos conflictos. El otro conflicto que hay es el conflicto de valores o de principios.
la misericordia y la justicia. La misericordia y la justicia. ¿Cómo es posible que Dios sea justo y misericordioso a la vez? Un conflicto teológico, un conflicto de qué es lo que creemos al final. Hay un problema de los teólogos, de aquellos que les gusta, ¿cierto? Que les gusta en ese ámbito avanzar, profundizar. Hay un tema importante a tratar. ¿Cómo es posible que Dios sea absolutamente justo? ¿Y cómo es posible que también sea misericordioso a la vez? ¿Es posible unir esos dos elementos? Pues bien, nosotros que estamos desde este otro lado, que ya conocemos la panorámica y conocemos el final, sabemos que eso se unió en la persona de Jesucristo. La justicia y la misericordia se besan, se juntan en la cruz. Dios absoluta y plenamente justo con un Dios absoluta y plenamente misericordioso, allí expresado en la cruz. Podemos entendernos y aproximarnos a este misterio, o este, a este conflicto que plantea Jonás. Por eso Jonás huyó, porque también sabía que Dios era misericordioso y dijo, al final Dios es misericordioso. Y lo que merecen este imperio, lo que merecen estos hombres, muerte. Estos merecen todos estos morir. ¿No nos representa a nosotros Jonás muchas veces cuando decimos y vemos noticias y vemos lo que ocurre a nuestro alrededor? Esto, hay que matarlos a todos, estos debieran morir, debieran ser condenados, y tenemos sentimientos y pensamientos de ese tipo, o estos que vienen al lado nuestro y que vienen para acá a molestarnos, a corromper nuestro país. ¿No tenemos sentimientos similares? Pues sí, los tenemos. ¿Qué merecen? Merecen muerte, merecen que se mueran, que los tomen presos, que se sequen en la cárcel. Jonás tenía ese tipo de sentimientos. Jonás tenía situaciones de ese tipo, pensamientos de ese tipo. La misericordia o la justicia. Es un tema importante. Yo lo estoy desglosando porque no espero acabarlo. Por supuesto, no soy quien para acabarlo. Simplemente lo estoy mostrando para ilustrar un poquito qué interesante es el libro de Jonás y por qué Jonás huyó de la presencia de Dios. Ahora, el versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamó a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. O sea, aquí hay un pero, mire qué interesante, y qué palabra más eh, ilustrativa, más reveladora está en el capítulo 1, versículo 4. Pero, hay un pero de Dios. Qué bendito pero, qué bendito los peros de Dios. Que pese a nuestras circunstancias, pese a nuestra humanidad, a nuestro pequeño raciocinio, a nuestra pequeña forma de ver la vida, a nuestra débil diagnóstico social, político, pese a nuestra humanidad tan vulnerable a lo que ocurre y que hacemos elucubraciones y decimos y tomamos la bandera de esto, la bandera de acá, la bandera de la fe y hacemos cosas. Qué bendito es el Señor, que Dios no pierde el control y nos pone aquí, pero Dios, pero Jehová está diciendo, Dios no pierde el control. Hermanas, hermanos, ante lo que ocurre en nuestros países, Dios no pierde el control. Qué bendito es seguridad nos da este pero. Qué bendita seguridad
Es esto que nos narra las Escrituras. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Qué bendito pero. Nuestra vida es una miseria, un desastre, la imposibilidad de todo. El libro estaba sellado con 7 sellos, por dentro y por fuera, ni una posibilidad de abrirlo. Apocalipsis capítulo 5, ni una posibilidad, todo el universo completo, toda la eternidad completa, expectante, un libro imposible de abrir. Pero había ahí en medio un cordero en pie como inmolado, que fue digno de abrir el libro. Y esto nos señala que Dios no pierde el control. La soberanía de Dios, la valentía de Jesucristo, la victoria de Cristo trasciende nuestras circunstancias, pequeñas, superfluas, trasciende. Nunca Dios va a perder su soberanía. Qué descanso, qué alegría. La iglesia, hermanos, en la historia, en toda la historia de la iglesia, ha pasado por situaciones conflictivas mucho más complejas que las que nos toca vivir a nosotros. Pestes y pandemias terribles, sin ni un avance tecnológico alguno, ni una posibilidad de nada, conflictos sociales gravísimos, políticos. Nosotros ni siquiera hemos vivido lo que es una monarquía, o sea, donde un rey tiene derecho sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos, sobre tus bienes, sobre todo. Nosotros no hemos vivido nada de lo que a la iglesia le ha tocado vivir en su historia. No hemos vivido nada. Pero la iglesia ha permanecido fiel. Y todos los imperios han fracasado y han caído y allí quedaron. Y la iglesia se mantiene en pie. Pero Dios, pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar. Hubo una tormenta, el barco se partía, los marineros trabajaban en función de salvar el barco, hacían todo lo que su experticia les decía, no pudieron contra ellos, se quebraba el barco. Dios tratando a Jonás. Qué maravilla, qué lindo, hermano. Si es que hay otra lección más, porque hay muchas. Por lo menos aquí hay una tercera lección. Dios tratando a Jonás. Dios tratando personalmente a cada uno de nosotros, en nuestro fuero interior, en las cosas que solamente yo conozco. Dios tratando a Jonás, pero el Señor, pero Jehová. Y entonces el barco se partía en el conflicto. Ustedes conocen el relato. Los marineros no hallaban qué hacer, hermanas, hermanos. Y entonces en su ignorancia, en sus costumbres, se juntaron, despertaron a Jonás. El capitán lo arenga, lo reta. Oye, ¿qué estás haciendo dormido aquí? Ven, y se juntan todos. ¿Qué hacemos? Sabían que Jonás estaba huyendo de Dios, dice el pasaje, y entonces dice, echaron suerte para ver por cuál de todos era razón de lo que estaban ocurriendo. La suerte cayó sobre Jonás, y Jonás sabía que eso era por causa de su huida y su resistencia. Y entonces le dijeron, ¿qué has hecho? No, yo estoy huyendo de Dios, yo sirvo al Jehová, el Señor del cielo, la tierra y el mar. Pero ¿y entonces por qué haces esto con nosotros? Le dicen los marineros. No, para solucionar esto, tírenme al mar, dice Jonás. ¿Recuerdan el pasaje que lo estoy comentando? Tírenme al mar. Y entonces los marineros, muy nobles, mire qué lindo esto, muy nobles, no quisieron y trabajaron para defender el mar, la nave, trabajaron, pero parece que el mar más se embravecía y no podía, la nave se partía, no podía, y cuando ya no podían, dijeron, bueno, vamos a tener que tirar a este hombre al mar. Y oran a Dios y casi le piden perdón a Dios. Señor, perdónanos, por favor, no nos tomes en cuenta este pecado, no venga la sangre de este hombre sobre nosotros, y lo tiran al mar.
nobles los marineros. Y el mar se detiene. Versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. El versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, hicieron votos. Noten, les vino temor, temor de Dios. Reconocieron al Señor y se arrepintieron seguramente, y a su manera, en su ignorancia, en su fe básica, hicieron sacrificios a Dios. Versículo 17. Pero, escuche bien, léalo. Pero Jehová, pero, qué maravilla, hermanas, hermanos. Aquí hay otro pero. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Otro pero, el mismo pero de Dios. Pero el Señor tenía preparado un gran pez para que para que tragase a Jonás. Ahora, esto de que será posible que una ballena, que algo tome, eso es irrelevante. Ese no es el punto en el cual debe tenerse nuestro raciocinio, nuestra mente. Ese no es el punto importante del relato. Puede que sí, puede que no, ¿qué importa? Lo importante aquí es lo trascendente. Ahora, si nosotros creemos que Jesucristo resucitó entre los muertos, que una ballena o que un gran pez coma a alguien, a un ser más pequeño, no tiene ninguna relevancia, absolutamente ninguna. O sea, esto no, nada. Entonces, amados hermanos, aquí lo que hay de fondo importante es notar la lección que hay allí. Pero hay otro pero el Señor tenía preparado un pez. O sea, la soberanía de Dios, una vez más. Ahora, escuchen esto, hermanas, hermanos, por favor. Los pero de Dios siempre son para salvación, nunca son para condenación. Los tratos que tiene Dios con nuestra vida no son para corregirnos, para darnos, para herirnos, para golpearnos, para provocar en nosotros un dolor. Los pero de Dios siempre son de salvación. No es como aquel profesor a la usanza antigua, tradicional, que está con la varita esperando que el niño se equivoque para golpearle fuertemente en las manos. No, Dios no es así. No es el profesor iracundo o el profesor antiguo, el profesor que hace que la letra entre con sangre, como se dice. No, Dios no enseña así. La pedagogía de Dios es amorosa. La pedagogía de Dios es de salvación, es de redención. Dios siempre pone un pero para salvarnos, para educarnos, para contenernos. Él no pierde el control en un estado de ira y nos golpea duramente para hacernos entender. No. Las situaciones de la vida a veces que nos golpean son evidentemente tratadas por Dios y permitidas por Dios en el contexto de aprendizaje, pero detrás de ello hay un Dios contenedor que está sosteniendo la situación, está sosteniendo el barco y está controlando la tormenta y está preparando un pez para salvación. Aleluya, qué bueno saber que Dios es salvación, que Dios no es un Dios de ira, que simplemente cuando se enoja lo único que quiere es golpear. Dios es salvación. Las intervenciones que Dios tiene con nuestros hijos, con tus hijos, conmigo, con nuestro país, con la iglesia, las intervenciones que a veces pueden ser un poco fuertes o aparentemente con vientos huracanados, son siempre para salvarnos, para socorrernos. Y la ballena no es de castigo, la ballena que está aquí es para salvar a Jonás. Qué bueno que sépalo, hermano. Dios no está allí a tu alrededor esperando a que te equivoques, que peques, para corregirte con la vara o con el látigo.
Dios, sin duda, a ver, aquí quiero decir algo, sin duda el pecado trae consecuencias, por supuesto, y la conducta siempre trae consecuencias, pero esas consecuencias que a veces vienen y que son dolorosas estarán contenidas con Dios, por Dios, para aprendizaje, esperando el Señor ahí a nuestro alrededor un arrepentimiento para sanarnos, para liberarnos, para que esas secuelas no nos dejen marca toda la vida, sino para curarnos. Las secuelas no vienen por un Dios maldadoso, violento. Las secuelas vienen por nuestras conductas, por nuestros yerros, nuestras desobediencias. Y claro que son reales, pero Dios siempre está presto, presto allí, con algo para salvarnos, para librarnos. Y esta es una lección maravillosa a saber para nosotros. La justicia, pero también la misericordia de Dios. Ahora, en el segundo relato que comienza en el capítulo 3, estoy viendo la hora, ya termino un ratito más, hermano, paciencia, por favor. En el capítulo 3 y capítulo 4 hay un segundo relato. Voy a apurarme para no tomar más tiempo del necesario, ¿ya? Capítulo 3 y capítulo 4 hay un segundo relato. Jonás es en el capítulo 2, al final, Jonás es recuperado del vientre de la ballena, ¿cierto? Oró allí, estaba seguramente en oscuridad, en silencio, probablemente gustó la muerte, probablemente Dios lo resucitó, porque de alguna manera es figura de Jesucristo, 3 días allí en el vientre del pez, como dice el mismo Señor Jesucristo a los fariseos. Esta generación no va a recibir señal salvo la generación del profeta Jonás, ¿cierto? Enseñando, digamos, la señal de la resurrección del Hijo de Dios. Dios le salva, el pez, dice el versículo 10, mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás a tierra, y entonces Jonás, de alguna manera, habiendo aprendido la lección, en el capítulo 3, Dios le manda nuevamente ir a los enemigos a pregonar la palabra de Dios, y Jonás va en el capítulo 3, y entra el segundo relato. Y en el segundo relato se levanta Jonás y fue a Nínive, versículo 3, capítulo 3, conforme a la palabra de Jonás, y era Nínive una gran ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Note, mire qué interesante es esto. Los hombres creyeron y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Qué cosa más extraordinaria. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar a Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente. Conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Oiga, esto es el sueño de cualquier predicador, de cualquier evangelista, estos grandes evangelistas, que van a predicar un país y se convierta todo el país. Esto es un sueño. Imagínense que usted, los que tienen hambre de predicar, cuando yo fui a instituto bíblico y habían jóvenes que querían ser evangelistas famosos y llenar estadios y predicarle al mundo y ser usados por Dios, y soñaban con eso, el sueño del pibe, como dice, el sueño del pibe, que se convierta todo el estadio, haya milagros, esa cosa. Y bueno, eso fue lo que ocurrió acá. Toda la ciudad, el rey, y todos llorando, rajaron sus vestiduras y pidieron, oiga, el sueño de un predicador. Pero ¿qué pasó con Jonás? El versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron en su camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y el capítulo 4, versículo 1. Pero Jonás,
Léalo, por favor, escúchelo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Qué interesante es esto. Se enojó. Oiga, qué paradójico. ¿Y por qué? Por lo mismo, por el sentido patriótico, por esta cosa, ¿no? Si esto lo único que merecen es el juicio de Dios, que venga males sobre ellos y que se mueran todos, ¿qué importa? Yo tenía un amigo, un pastor que decía, no, hay que matarlos a todos y un minuto antes que se maten, que se arrepientan, orar por ellos y se vayan para el cielo, pero que mueran todos. Jonás se enojó, hermanas, enojado. ¿Y por qué? Porque se arrepintió la gente. ¿Puede creer usted esto? ¿Puede creerlo? Ahora se lo voy a poner un poco más difícil. Eso que usted ve en la televisión, cuando dan las noticias, y que hacen desastre, y roban, y maltratan, y matan, y ese sentimiento que le ven a usted, esto, qué terribles. ¿Qué pasa si se arrepiente? ¿Qué siente Dios por esa gente? ¿Qué siente Dios por esa gente? Solamente eso. Y oró a Dios enojado. Oró a Dios enojado. Esto era lo que yo te decía, Señor, en Tarsis. Por eso huí de ti. Enojado el profeta. Y oró, y ahora pues a Jehová te ruego que me quites la vida. Mire, tan enojado, quítame la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Ya terminamos, hermano, paciencia, por favor. Y Jehová dijo, haces tú bien en enojarte, Jonás, enojarte tanto. Miren el diálogo que tiene Dios, tan paterno, tan lindo es Dios con nosotros, qué lindo el Señor con nuestros enojos. Qué precioso, mire que, por favor, lea la actitud de Dios. Uno está taimado, no sé cómo le dicen allá, pero acá le decimos taimado, cuando está el hijo taimado, así enojado y no quiere hablar con nadie, ese niño así que está así como con un berrinche, no, y hace no nomás y no quiere entrar en razón. Así estaba Jonás. Entonces el Señor le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto, Jonás? Qué ternura de Dios. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó bajo ella a la sombra hasta ver qué acontecerá, sería en la ciudad. Enojado, repito, como decimos acá en Chile, taimado, no sé cómo le dicen ustedes, mi hermano, enojadísimo allí bajo la ciudad, enojado bajo una enramada que hizo ahí con vegetales, con algunas ramas, enojadísimo. Y entonces Dios pacientemente nos deja nuestro enojo muchas veces, por amor nos tolera. Como dice la Escritura, callará de amor. Es como que el Señor calla, mejor no habla, porque si habla, caerá juicio sobre nosotros. Por amor se queda callado en silencio, como aquella pareja, como aquel cónyuge que mejor no habla porque ama a su esposa y a su esposo. Evita la discusión, evita la pelea y calla. Versículo 7. Versículo 7, la primera palabra. ¿Qué dice allí? Pero, pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. Pero el Señor, la soberanía de Dios, hermanas, hermanos, Dios soberano. Qué bendito es el Señor. Qué maravilla. Qué maravilla. Yo me emociono con esto. Pero, otra vez Dios, soberano. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. En el primer relato, Dios preparó una ballena, el animal más grande
delante de toda la tierra una gran ballena, preparó una tormenta en extremo, una cosa inmensa, macro. Pero aquí preparó un gusanito pequeñito para tratar el carácter de Jonás. Y aquí hay otra lección, el carácter de Jonás, tu carácter, mi carácter, tu personalidad que a veces tanto daño hace a los demás, tanto hiere, tanto hace sufrir a los que están alrededor tuyo. Sí, a ti te digo, a ti, no al que está a tu lado, a ti. Tu carácter, que sube, que baja, que está por allá arriba y después por allá abajo, que dice, sí, Señor, pero después quieres la muerte, que un día, que un día estás de la mano con el Señor, predicando por todos lados, y al otro día estás casi blasfemando, tirando piedras, tomando letreros y mandando mensajes por todos lados. Carácter tan dañino para los demás, tan dañino para la obra de Dios, que se apodera tu enojo, su ira se apodera de ti y no sabes lo que hace, que te descontrola, que tus hijos sufren por ese carácter, que tu esposa, tu esposo, los que están a tu alrededor, tus padres, ese carácter. Y Dios prepara un gusanito para tratar eso en nosotros. Un gusanito que opera dentro de nosotros para tratarnos, porque hay cosas que solo Dios puede hacer dentro de nosotros. Solo Dios puede hacer. Y Dios lo hace. ¿Qué hace? Allí estaba enojado Taimás, Jonás taimado, enojado, enojadísimo, bajo allí la enramada que se hizo con una calabacera, que esto es como un zapallo, ¿cierto? No sé cómo le llaman allá, un zapallo, una calabacera, una calabaza, ¿cierto? Eh, y con su sombra esperando qué pasaba con la ciudad, si Dios traía juicio, ¿no? Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces el versículo 9, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas, Jonás, por la calabacera? Y él respondió de nuevo, mucho me enojo, hasta la muerte. Le responde casi irrespetuosamente a Dios. Qué poco respeto con Dios. Qué poco respeto en nuestra boca con Dios cuando hablamos sin entender los contextos sociales y los momentos que tiene Dios con nuestro pueblo. Y tomamos banderas de lucha de allá y de acá. Qué respetuosos con Dios. Como que creyésemos que nosotros tenemos el gobierno, la soberanía de Dios sobre nuestro pueblo. Dios la tiene. Dios la tiene. Y lo va a hacer con nosotros, pero con las armas espirituales de la iglesia, del testimonio vivo, a través de tu ejemplo, a través de tu vida, del amor, de la palabra, de la oración, de la verdad. Mucho me enojo. O sea, yo recuerdo, termino acá, hermanos, acá yo tengo un patio acá en la casa y tiramos a veces pepas, semillas que nos quedan de nuestra comida, qué sé yo, y hacemos como una huertita y un día apareció una calabaza, acá la llamamos zapallo, un zapallo, una calabaza, y creció en pocos días, no sé, es como que hubiese sido un día. A 7 metros arriba de un árbol estaba la calabaza, un zapallo inmenso de grande, creció y uno hallaba cómo sacarlo por allá arriba. Es cosa increíble como es la naturaleza. Jonás estaba feliz con la calabaza allí en su sombrita, ahí como mordiendo masticando su enojo. Y Dios preparó ese gusano para tratarlo. Es necesario tratar tu carácter, hermano. No te quedes en el desarrollo y en el trato y el aprendizaje de Dios con tu vida. Los tratos de Dios no solamente son macros con las ciudades, con los países, con los continentes, con su propósito eterno. Los tratos de Dios también son contigo, en tu casa, a puertas adentro, a puertas del cuarto, en el dormitorio, en la casa, con tu esposa, contigo.
Los tratos de Dios también son allí en el contexto micro. A Dios le importa mucho eso. No lo pasa por alto. Y allí está Jonás. Y entonces, ¿qué hace? Se seca y comienza a golpearle el sol en la cabeza y se enoja, peor, se enoja más encima, sigue enojando, rumiando su enojo, y entonces Dios habla con él. Y aquí está la última lección. Versículo 10. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima? Termino en 2 minutos, hermana. Por favor, concédame. ¿Tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio y otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Y esta es la última lección, que es una responsabilidad social con los demás. Es una responsabilidad social con los demás. Escucha, hermano, esta es otra lección. Dios tiene propósito con la gente que no es pueblo. O sea, hay un libro que yo no lo he leído todavía, pero sí leí un comentario, pero tengo referencia del autor. Tengo referencia, he leído otros libros del autor y que me parece que el autor, que es un pastor muy lindo, se llama Timothy Keller. Y el libro se llama, me parece, El Dios Pródigo. No lo he leído aún, pero sí leí un comentario y me basta este comentario para explicar lo que les voy a explicar ahora y cerrar esta palabra de esta mañana, de esta tarde. El hermano plantea lo siguiente. Dice que cuando el Señor dio la parábola del hijo pródigo, ¿recuerdan la parábola del hijo pródigo? Un padre tenía 2 hijos, no la voy a comentar, y el hijo menor, que es el hijo pródigo, dice, dame mi herencia. Y el padre tuvo que dársela y fue y malgastó todo lo que tenía. Y el hijo mayor quedó en casa allí trabajando con su padre y el otro malgastó todo y cuando malgastó todo y no le quedaba nada, volvió, dice, ¿cierto? Eh, y entonces está el diálogo con el hijo menor y con el hijo mayor. El hermano dice así, creo que es un libro que hay que leer. ¿Ah? El hermano dice, cuando el Señor dio la parábola del hijo pródigo, tenía en mente la lección de Jonás. Tenía en mente la historia de Jonás. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1 y capítulo 2, Jonás representa al hijo que huye, al hijo menor. A ese hijo que va, que pide la herencia y que malgasta todo y huye de la presencia de Dios y malgasta todo lo que del Padre. En el capítulo 1 se va a Tarsis. Jonás es el hijo pródigo. Y en el capítulo 3 y en el capítulo 4, Jonás es el hijo mayor, el hijo que justo, el hijo que se quedó trabajando, el hijo que está allí, que viene del campo después del trabajo y escucha que en su casa hay ruido de fiesta y alegría, y supo que el becerro gordo, el cual se preparaba y alimentaba durante todo el año, fue muerto, y le pregunta a un criado, ¿qué pasó? Y un criado le dice, no, tu hermano volvió, y tu papá mató el becerro gordo, le dio vestido, le puso anillo, hizo una gran fiesta y está gastando todo lo de la hacienda. ¿Y qué hizo el hijo? Se enojó, le dio rabia, sintió impotencia, una frustración inmensa y se fue seguramente a un cuarto de la hacienda enojado y lleno, turbado, lleno en su corazón de cosas y en su mente. Y el padre supo que su hermano, o sea, su hijo mayor estaba allá. Y entonces fue al cuarto o donde estaba y le dice, hijo, ¿qué pasa? Papi, padre, le dice, pero vamos a la fiesta, hijo, mira, llegó tu hermano. Padre, le dice, yo he trabajado, me he roto el lomo, he trabajado por ti en todo. Y tú, y tú, ahora que tu hijo malgastó todos tus bienes,
todos tus bienes y llega a la casa, tú haces una fiesta y le das todo y matas el becerro gordo y yo que he trabajado por ti duramente, ni siquiera me has dado un cabrito para compartir con mis amigos. Escuche esto. ¿Y qué dice la narración del Señor? El Señor dice que el Padre le dice, hijo mío, le dice, todas mis cosas son tuyas, entra, pero era necesario hacer fiesta porque tu hermano estaba muerto, estaba perdido y fue hallado. Tu hermano volvió a la vida. ¿Cómo no me voy a alegrar? ¿Cómo no me voy a alegrar? Fue hallado a la vida. Y esta es la lección. Tenemos una responsabilidad social con todos estos que han malgastado la vida, con todos estos que destruyen el país, con todos estos que destruyen nuestro bienestar. Tenemos una responsabilidad con estos que están perdidos, que no tienen idea de su diestra, de su derecha, de su izquierda, no tienen idea lo que hacen, por eso lo hacen. No saben. Esa es nuestra responsabilidad. Están llenos de odio por ideologías perversas, humanas, diabólicas, unos con otros, los de la derecha, los de la izquierda, los de aquí, los de allá, con conflictos ideológicos, no saben lo que hacen. ¿No tendré yo misericordia de ellos? No puedes tú ser parte de ellos. No podemos nosotros ser parte de esto. Nosotros somos de otra cosa, somos de aquellos que hemos recibido la salvación. Y nuestro deber con ellos es la misericordia, librarlos, librarlos. Ruego que todos oren con manos santas delante de Dios, dice Pablo, para que vengan al conocimiento de la verdad, se oren por los que están en eminencia, en autoridad, en poder de decisión, para que vengan al conocimiento de la verdad. Ese es nuestro compromiso. No es ser como uno de ellos, no es seguir el mismo rumbo perdido que ellos están tomando. Nuestro compromiso es tomar las armas de la verdad y liberarlos de la esclavitud, del pecado en el cual viven. Dios tiene misericordia de ellos y espera pacientemente que vengan al conocimiento de la verdad. Y la iglesia, para ello, tiene las armas de la oración, unirnos en oración y creer que esto es verdad, para detener, para liberar, para orar, para irrumpir en las esferas espirituales y permitir que el Evangelio corra y vivamos quieto y reposadamente para que vivamos en ese estado y el Evangelio sea prosperado y vengan a conocer la victoria de Jesucristo. Les hago un llamado, mis hermanos, ustedes que están viviendo, bueno, acá también estamos viviendo momentos complicados, donde el corazón puede contaminarse de odios y de cosas que parecieran ser justas, pero son odiosas, odiosas, de unos con otros, para que no contaminemos nuestro corazón, no vendamos, no tiñamos el bendito evangelio que hemos recibido, y tengamos misericordia y oremos para un avivamiento espiritual sobre nuestros países y venga un estallido espiritual de gracia y de poder, así como lo tuvo el libro de Hechos, allí los primeros discípulos cuando Pedro y Juan fueron encarcelados y las autoridades lo tomaron. Entonces los hermanos se juntaron y tomaron el Salmo número 2 y dijeron, Señor, mira cómo se levantan contra ti, contra tu Cristo. Oh Señor, llénanos de todo de nuevo para hablar en tu nombre mientras tú haces milagros y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Oro para que haya un avivamiento. Oro al Señor para que haya un avivamiento espiritual en nuestros países, un avivamiento de gracia, de poder de Dios,
que saque, libere a los hombres del pecado, de la maldad, que haya milagros y prodigios en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así sea. Esa es nuestra oración. Amén. Bendiciones, mis hermanos.